Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y giros inesperados directamente desde Turquía. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, especialmente en las redes sociales. Vamos a analizar una de las series del momento, Bambaşka Biri, o Otra persona, como la conocen en algunos lugares, y desentrañar el misterio que rodea a uno de sus personajes clave, Kerem. Pero eso no es todo, también vamos a debatir sobre el papel de Hande en toda esta trama. ¿Será una cómplice calculadora o una víctima más de los planes secretos de Kerem? Prepárense para teorías, análisis y mucha especulación. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos semanales sobre las series turcas más populares. Y si les gusta el contenido que les traigo hoy, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos, así me ayudan a crecer y traerles aún más contenido genial. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Bambaşka Biri, y descubrir la verdad detrás de Kerem y Hande. Hoy vamos a centrarnos principalmente en Bambaşka Biri, una serie turca que ha capturado la atención de miles de espectadores con su intrigante trama, sus personajes complejos y sus giros argumentales inesperados. La serie se clasifica dentro del género del drama psicológico con toques de romance, creando una mezcla adictiva que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Es una de esas series que una vez que empiezas a verla, te consume por completo, dejándote con ganas de más y más. La forma en que entrelazan el thriller con el romance es simplemente magistral. Los actores principales de Bambaşka Biri son, por supuesto, Burak Deniz, quien interpreta al enigmático Kerem, y Hande Erçel, quien da vida a Leyla, una joven fiscal decidida y con mucho carácter. La química entre estos dos actores es innegable, y sus actuaciones son simplemente espectaculares, lo que ha contribuido enormemente al éxito de la serie. Burak Deniz logra transmitir esa aura de misterio y peligro que rodea a Kerem a la perfección, mientras que Hande Erçel nos muestra la vulnerabilidad y la fortaleza de Leyla de una manera conmovedora. Su interacción en pantalla es electrizante, y te mantiene constantemente adivinando cuáles serán sus próximos movimientos. La sinopsis de la trama es la siguiente: Leyla, una joven fiscal idealista, se muda a una pequeña ciudad para escapar de su pasado y comenzar una nueva vida. Allí se cruza con Kerem, un famoso periodista con una personalidad encantadora y misteriosa. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se complica rápidamente cuando Leyla se ve envuelta en la investigación de un asesinato que parece estar conectado con Kerem. A medida que la investigación avanza, Leyla comienza a dudar de la inocencia de Kerem y descubre secretos oscuros sobre su pasado. La pregunta clave es, ¿puede Leyla confiar en el hombre del que se está enamorando, o Kerem esconde una verdad que podría destruirla? La premisa es bastante simple, pero la forma en que la desarrollan es lo que realmente la hace destacar. No es solo un drama romántico, sino también un thriller psicológico que te mantiene adivinando hasta el final. La relevancia de Bambaşka Biri para el tema de este vídeo radica precisamente en la complejidad de sus personajes y en la ambigüedad de sus motivaciones. Kerem, en particular, es un personaje fascinante porque nunca estamos seguros de cuáles son sus verdaderas intenciones. Sus acciones son a menudo contradictorias, lo que nos hace cuestionar si es un héroe o un villano, un amante sincero o un manipulador experto. Esta dualidad es lo que lo hace tan intrigante. Un minuto lo vemos siendo encantador y protector con Leyla, y al siguiente lo vemos tomando decisiones cuestionables que nos hacen dudar de él. Y Hande o Leyla en la serie se encuentra en una posición vulnerable, atrapada entre su deber como fiscal y sus sentimientos por Kerem. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una mujer segura de sí misma a una persona llena de dudas y miedos. Vemos cómo su idealismo choca con la realidad y cómo se enfrenta a decisiones difíciles que la obligan a cuestionar sus propios valores. Uno de los datos más interesantes sobre Bambaşka Biri es que la trama se inspira en un caso real de asesinato que conmocionó a Turquía hace algunos años. Los guionistas han tomado elementos de este caso y los han adaptado a una historia de ficción, explorando temas como la justicia, la moralidad y la naturaleza humana. Este enfoque en la realidad le da a la serie una capa adicional de profundidad y la hace aún más impactante. Además, la serie cuenta con una banda sonora original impresionante que complementa a la perfección el ambiente de suspense y misterio. La música es muy importante para crear la atmósfera adecuada, y en Bambaşka Biri lo logran a la perfección.
La dirección es impecable con una fotografía cuidada y un ritmo narrativo que te atrapa desde el primer minuto. La forma en que utilizan los planos y la iluminación para transmitir las emociones de los personajes es simplemente brillante. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿Kerem al descubierto, Ande cómplice o víctima? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos los que estamos siguiendo la serie. A medida que avanzan los episodios, vamos descubriendo más detalles sobre el pasado de Kerem, un pasado oscuro y lleno de secretos que podrían explicar su comportamiento actual. Sabemos que Kerem ha sufrido mucho en su vida, que ha tenido que luchar contra la adversidad y que ha tomado decisiones difíciles para sobrevivir. ¿Pero justifican estas experiencias sus acciones? ¿Está utilizando a Leila para sus propios fines? ¿O realmente la ama y está dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerla? Esta es la pregunta del millón, y es lo que mantiene a los espectadores enganchados semana tras semana. Los guionistas son muy buenos para dejarnos pistas y migajas de información, pero nunca nos dan la imagen completa. Por otro lado, tenemos a Ande que interpreta a Leila con una intensidad y una vulnerabilidad que te llegan al corazón. Leila es una mujer inteligente y perspicaz, pero también es ingenua en algunos aspectos. Quiere creer en la bondad de Kerem, pero las pruebas que va encontrando a lo largo de la investigación la obligan a cuestionar su fe. ¿Está siendo manipulada por Kerem? ¿Es una simple pieza en su juego? ¿O es capaz de ver más allá de las apariencias y descubrir la verdad que se esconde detrás de su fachada? La actuación de Ande es fundamental para que Leila sea un personaje tan creíble. Ella logra transmitir la complejidad de sus emociones, su lucha interna entre la razón y el corazón, de una manera muy convincente. La teoría de que Ande podría ser cómplice de Kerem ha ganado fuerza en las últimas semanas, especialmente después de algunos episodios en los que Leila parece actuar de forma extraña y sospechosa. Algunos fans creen que Leila podría estar encubriendo a Kerem, ya sea por amor, por miedo o por algún otro motivo oculto. Tal vez ella sabe más de lo que aparenta y está dispuesta a arriesgar su carrera y su reputación para protegerlo. Otros, en cambio, piensan que Leila es simplemente una víctima más de la manipulación de Kerem, una mujer que está siendo utilizada para lograr sus objetivos. En este caso, Kerem sería un maestro de la manipulación, capaz de convencer a Leila de hacer cosas que normalmente no haría. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. No creo que Leila sea una cómplice consciente de Kerem, pero tampoco creo que sea una víctima completamente inocente. Creo que Leila está siendo influenciada por Kerem, que está enamorada de él y que está dispuesta a hacer la vista gorda ante ciertas cosas con tal de no perderlo. Esta es una situación muy común en la vida real, donde las personas enamoradas a menudo se niegan a ver las banderas rojas en sus relaciones. Creo que Leila está en una encrucijada, que tiene que elegir entre su deber como fiscal y sus sentimientos por Kerem, y que esta elección la va a marcar para siempre. Esta decisión definirá su futuro y la obligará a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Otra serie que podríamos mencionar, aunque brevemente y que explora temas similares de secretos, engaños y personajes con dobles caras, es Kukur o El Pozo. Si bien es una serie de acción y drama criminal, la complejidad de los personajes y las constantes traiciones hacen que la pregunta de quién es realmente bueno y quién es malo sea muy relevante. Al igual que con Kerem en Bambas Kabiri, los personajes de Kukur a menudo actúan de maneras que desafían nuestras expectativas, lo que nos hace cuestionar sus motivaciones y lealtades. La serie nos recuerda que las personas no siempre son lo que parecen, y que las apariencias pueden ser engañosas. Los secretos que se ocultan en Kukur, al igual que los que rodean a Kerem, tienen un impacto devastador en las vidas de los personajes, generando conflictos y tragedias. Es un buen ejemplo de cómo los secretos pueden destruir relaciones y comunidades enteras. También podríamos considerar Yarji o Juicio. Esta serie se centra en el mundo del derecho y la justicia, pero también explora las complejidades de las relaciones humanas y los secretos que pueden destruir familias enteras. Al igual que en Bambas Kabiri, los personajes de Yarji se enfrentan a dilemas morales difíciles y tienen que tomar decisiones que tendrán consecuencias importantes. La serie nos muestra que la verdad no siempre es fácil de encontrar, y que a veces es necesario cuestionar todo lo que creemos saber. La lucha de los personajes por descubrir la verdad en Yarji es similar a la lucha de Leila por descubrir la verdad sobre Kerem, y ambas series nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la importancia de la honestidad. Ambas series nos muestran que la búsqueda de la verdad puede ser un proceso doloroso y complicado,
pero que es esencial para construir una sociedad justa. En definitiva, Bambaska Birie es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Los personajes son complejos y ambiguos, la trama está llena de giros inesperados y la tensión se mantiene constante a lo largo de la serie. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Y si ya la estás siguiendo, te invito a que compartas tus teorías y opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande y cuáles son sus predicciones para el final de la serie. ¿Creen que Leila finalmente descubrirá la verdad sobre Kerem? ¿O seguirá siendo manipulada por él hasta el final? Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de Bambaska Birie, y que hayan disfrutado de nuestras teorías sobre Kerem y Hande. ¿Qué creen ustedes? ¿Hande es cómplice o víctima? ¿Cuáles son sus teorías sobre el secreto de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre las series turcas que más nos gustan. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan disfrutando del drama, el romance y los giros inesperados que nos ofrecen las series turcas. Son una verdadera joya de la televisión mundial.